Buenos días con todos, ¿cómo están? Bien. Amén. Pónganse de pie, por favor. Regrese a ver que está al lado suyo. Creo que estoy con muchos bajos antes de la utilización. Ponle un poquito de agua. Ok. Regrese a ver que está al lado suyo, por favor, y dígale: Jesús te ama. Pero dígale, de verdad. Jesús te ama. Ya sonrió. ¿Sabe? Mire, cada vez que vengamos a la presencia de Dios, o vengamos un domingo, tenemos que venir con algo claro. A pesar de cómo haya estado mi semana, a pesar de lo que esté enfrentando, o a pesar de cualquier crisis, si estoy en el mejor momento, voy a alabarle a Dios y voy a adorarle a Él. Amén. ¿Sabe? Déjeme decirle algo. La palabra de Dios dice que nadie que está en su presencia o ha estado en su presencia sale de la misma forma o de la misma manera. Amén. Entonces, si usted vino hoy día y vino cargado, vino con preocupaciones, o vino con cualquier situación, si usted puede eso, entregarle a Dios a través de su alabanza y su adoración, usted va a salir libre de aquí. Amén. Porque de eso se trata. El Señor Jesús decía: vengan todos los que están cansados y cargados, vengan a mí, dice el Señor Jesús, yo les voy a dar descanso. Entréguenme sus cargas, sus yugos o lo que les pesa, y yo les voy a entregar algo más ligero y más fácil. Amén. Entonces, eso es importante. Yo le alabo a Dios y le adoro a Dios, no por lo que Él me puede dar o por lo que Él puede hacer. Yo le alabo a Dios y le adoro a Dios por quién es Él en mi vida. Amén. ¿Cuántos le aman a Dios? ¿Cuántos le dan lo mejor a Dios? Eso es importante. Amén. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por este tiempo. Pedirte, Señor, que bendigas el tiempo de la palabra, el tiempo de que tú quieres hablar, Señor, a tus hijos, Padre. Señor, toma, Señor, este tiempo, Señor. Te pedimos que puedas hallar corazones abiertos, dispuestos, no solo escuchar, sino obedecer, Señor, lo que tú estás requiriendo de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos siempre a tener un corazón enseñable, Señor, ser humildes en reconocer, Señor, las cosas que tenemos que seguir cambiando, Padre, y entregándote aquellas, Señor, que a través de algún tiempo nos estás pidiendo y no te entregamos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, toma asiento, por favor. Okay. Por favor, vamos a ir a 1 Samuel capítulo 15. ¿Cuántos han escuchado de cuál fue el primer rey de Israel? ¿Alguien sabe cuál fue el primer rey de Israel? ¿Quién? David. Saúl. Saúl fue el primer rey de... Ustedes sabían que antes Israel no tenía reyes. Antes era gobernado por jueces. ¿Sabía eso? ¿Escuchado de Sansón? ¿Escuchado de Gedeón? ¿Por ahí escucharon de Débora? Ya, ellos eran jueces que Dios ponía para dirigir y guiar al pueblo. Pero el pueblo de Israel se comenzó a comparar con los demás pueblos y digo: si ellos tienen reyes, nosotros también queremos. ¿Quién era el rey de Israel? Dios. Antes de tener rey, el rey de Israel era Dios. Y ellos prefieren un rey como los otros reyes.
Tome en cuenta eso, ¿ok? Bueno, pero Saúl fue el primer rey y él tenía la edad. Dios hablaba con Saúl a través de Samuel, que era el profeta, ¿sí? Y le decía las cosas que habían que hacer. Y una de las cosas es que Saúl ya había cometido un error. Déjenme poner un poco en antesala para después tratar este tema. Israel iba a enfrentar a los filisteos. Y siempre antes de salir a la guerra, el pueblo de Israel ofrecía sacrificios a Dios para que le vaya bien. ¿Ok? Entonces, Samuel le dice a Saúl: prepara todo, prepáralos para los sacrificios y no los hagas hasta que yo llegue. Porque el encargado y responsable de hacer eso era el profeta o el sacerdote. ¿Ok? Y si ustedes se acuerdan, Samuel fue sacerdote. ¿Se acuerdan cuando ese niño de 8 años que llegó al templo entregado por su madre? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se han leído? Leerán. Si no, lea. Pero Samuel fue entregado por su mamá al sumo sacerdote Elí. Entonces él vivió toda su vida en el templo. Ese es ese Samuel. Y es el Samuel que vamos a ver ahora. Entonces, llegaba todo el ejército, habían pasado 1, 2, 3 días, y ya la gente se desesperaba porque veían al ejército enemigo, a los filisteos que estaban ahí. Todos comenzaron a contar y empezaron a tener miedo, empezaron a irse algunos. Y en esa desesperación que le cogió a Saúl, porque dijo: o hago ahorita los sacrificios, porque si no se me van todos, él toma la posición de lo que tenía que ser el sacerdote. Y ni bien termina de hacer ese sacrificio, llega Samuel y le dice: ¿qué hiciste? No te dije que esperaras que yo llegue. Si hubieras obedecido, hoy Dios confirmaba tu reino con toda tu descendencia. Escuchen. Eso pasó esa vez. Pero ¿cuántos saben que Dios es un Dios de oportunidades? Amén. Vamos ahora sí a Samuel capítulo 15. El versículo, vamos desde ahí. ¿Ok? Y dice: cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. ¿Estamos ahí? Ok. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado: he decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita: hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. ¿Están conmigo leyendo? Sí. Amén. Entonces, va Samuel, después de haber fallado en lo que les dije antes, va Samuel y otra vez habla con Saúl. Le dice: mira, yo te escogí, te puse por rey porque Dios te escogió. Le vuelve a recordar, ¿sí o no? No lo había desechado Dios, estaba dando una oportunidad, estaba diciendo: Dios te escogió a ti como rey. Pero esto es lo que el Señor Dios quería hacer: es decidió ajustar cuentas con la nación de Amalek. Esos efectos especiales de él. Entonces, ¿quién era Amalek? ¿Usted se acuerda cuando estaban peleando el pueblo de Israel con los amalecitas, cuando estaba Moisés, y Moisés levantaba las manos?
y el pueblo de Israel vencía, bajaba las manos y los amalecitas comenzaban a vencer. Entonces, esta guerra y esta batalla entre el pueblo de Israel y los amalecitas ya había sido por mucho tiempo. Pero esta vez Dios había decidido acabar con ese pueblo. ¿Qué representa Amalek? Pecado. Y cuando uno quiere terminar con el pecado, lo termina con todo. O si no, se vuelve un monstruo. Le voy a decir algo. No es lo mismo matar al pecado cuando está de ese tamaño, ¿sí o no? Que cuando llega a estar de este tamaño. ¿A qué me refiero con esto? No, solo son mensajitos nomás. Solo son unos chavales, pero no hay nada. No pasa nada. No, son unas fotitos, pero no ha habido contacto, no ha pasado. A esos son esos mensajitos así que inocentemente. No, es que solo son unos 2 vasitos nomás. Pero yo sé cuando para después de 5 botellas. Y se vuelve, ya no es algo que se vuelve controlable y se vuelve que cae en una adicción. ¿Dónde es más fácil frenar? Le pregunto, ¿dónde es más fácil parar? ¿Cuando empiezo? ¿Cuando está empezando? ¿O cuando yo dejé que tenga control de mí? Ok. Por eso el Señor es tan detallista en las indicaciones que le da a Saúl de qué es lo que tenía que destruir. Imagínense que le comienza a decir: y ahora destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, porque a veces nos parece tan inocente. No, pero es que eso no hay que ser tan exagerados. Ay, no seamos religiosos. ¿Sabe dónde empiezan las cosas? Solo con empezar. No, eso no pasa nada. ¿Cuántas veces has pensado no pasa nada y después se vuelve un problema? He escuchado a veces decir: no, si solo es la enamorada. Solo es el enamorado. Y pasan en el cuarto. No, es que yo confío en mi hijo. Yo confío en mi hijo. Cerrada la puerta. Es que es tan inocente. Por eso Dios no negocia con el pecado. Por eso cuando Él decide destruir algo, lo destruye todo. Él no negocia. Por eso cuando Él habla de esto, cuando decía María representa el pecado, Él mandó destruir todo. Diga conmigo, todo. Si usted quiere ver cosas en su vida, crecer, avanzar, escuche esto, hermano y hermana. Usted debe dejar de negociar con el pecado. ¿Sí me escucha? Porque a veces tenemos este consuelo. Antes hacía todos los días. Ahora solo voy 2 veces a la semana. En otras palabras, antes era un tremendo, una tremenda. Ahora soy menos. La pregunta es: ¿sigue siendo o no?
Sabe que hay cosas que a Dios no le agradan. Y yo estoy seguro que usted las sabe. Y la cosa es, ¿por qué sigue haciéndolo cuando sabe que a Dios no le agrada? Pero a veces, porque todos debemos ser así. Pero por otro lado estamos diciendo, Dios, úsame, cámbiame, restaura mi familia, ayúdame con mis hijos, Señor, haz algo con ellos. Pero si yo no pongo en orden, si yo no saco el pecado, porque sería un error que piensen los padres, es que ese es mi pecado, no es el pecado de mis hijos. Sí, pero usted transmite a sus hijos ustedes. Entonces, si usted abre las puertas al pecado en su familia o en su casa, ¿qué es lo que pasa? Todos los demás, usted está abriendo la puerta de su casa. ¿Y qué pasa cuando uno abre la puerta de su casa? Cualquiera puede entrar. ¿Se ha dado cuenta de eso? Es que por eso usted no, es que solo yo estoy haciendo eso. Mis hijos no. Sí, pero sus hijos también ven. ¿Y saben quién también ve? El diablo. Entonces, porque el pecado, las cosas que usted haga, por más que diga, esto lo digo a los jóvenes, se lo digo a todos, por más que usted diga, es que nadie me vio, calladito, yo me percaté que nadie me vea. Y puede ser decir que nadie me vio, pero yo siempre pregunto esto, ¿y Dios también se tapó los ojos? Dios tampoco vio. Les pregunto. Entonces, si comenzamos a abrir estas puertas, ¿qué le estás dando lugar? A que el diablo entre y haga lo que quiera contigo y con su familia. Y es por eso que es importante meditar en esto, qué quiero hacer. Por eso, cuando Dios le da esta misión a Saúl, le dice, anda, destruye todo, no puedes negociar. Por eso dice la palabra, que si para Dios es bueno, y lo que es malo para Dios, es malo. Cuando usted a veces estamos en posibilidad de conversando, ¿qué te dijo Dios? No sé. ¿Cómo que no sé? Cuando uno le pide a Dios hablar, Dios te va a dar la dirección y te va a decir sí, no o sí, pero espera. Pero nunca te va a dejar en confusión, nunca te va a dejar a la deriva. Así no es Dios. ¿Sí me está escuchando? Otra cosa es que usted no le vaya y le pregunte a Dios, porque ya sabe la respuesta. Y la mejor manera de decir no sé es porque aun cuando no le ha preguntado, ya sabe. Amén. Ok. Entonces miren lo que pasó. Luego de esto ya van a la guerra, hacen batalla y todo. Y en el versículo 8, ¿qué le había dicho Dios a Saúl? Que destruya todo. Diga, todo. Todos los de aquí digan, todo. No están diciendo todos. Diga, todo. Otra vez, todo. Todo es todo.
¿Sí o no? Ok, miren. Versículo 8 dice: capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. ¿Qué le había pedido Dios? Destruye todo. ¿Qué hizo Saúl? Le voy a decir en términos así, lo que le dio la gana. Y no le juzgue mucho a Saúl, porque muchas veces somos así igualitos. Porque a veces cuando leemos esto, qué tremendo este Saúl. Yo, si hubiera sido Saúl, yo le hubiera obedecido todito al Señor. Pero qué terrible, terrible este Saúl. Igualito es. Entonces dice que dejó vivo al rey. Y mientras está vivo el rey, ¿sabe cuál es el principio? Mientras está vivo el rey, existe el reino todavía. Entonces dice que dejó a lo mejor, él y sus hombres. ¿A quién habían dado la misión? ¿Quién era el rey del rey? ¿A quién habló Dios? A Saúl, no a sus hombres. ¿A quién tenían que consultar? ¿Quién había dado la dirección clara? Dios. Mi pregunta es, ¿por qué el rey le dijo a sus hombres: ¿qué les parece si dejamos vivo a Agag? Y vieron esos corderos, estaban bien alimentados. Porque a veces lo que nos justificamos, fueron ellos los que me dijeron. Y vamos a ver que sí, es lo que pasa con Saúl. Entonces, mientras eso pasaba con Saúl, en el versículo 10, dice: luego el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Aquí me llama la atención algo que dice: lamento haber hecho a Saúl rey, porque no ha sido leal. Hace un momento les preguntaba: ¿cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Una de las cosas de amar es ser leal. Y dice que Samuel le pegó tanto lo que Dios le había hecho que pasó orando toda la noche. En el versículo 15 dice: cuando por fin Samuel, entonces a la mañana siguiente Samuel terminó de orar y amanece, y Samuel va corriendo a buscarle a Saúl. ¿Ok? Le fue a buscar donde estaba. Entonces en el versículo 15 dice: cuando por fin Samuel encontró a Saúl, lo saludó con alegría. Saúl lo saludó con alegría. Bienvenido, Samuel. Ya era hora que llegues, te estaba esperando. Y le dice: que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. ¿Sí está leyendo conmigo?
Cuando uno no obedece las instrucciones de parte de Dios, ¿sabe qué viene sobre esa persona? Engaño y mentira. Cuando uno no está obedeciendo a Dios, lo siguiente que viene sobre esa persona, o está en pecado, está haciendo algo que no está bien, viene el engaño y la mentira. Acuérdese, empezó con una cosa que no hizo bien, le preguntaron, no, sí hice, cuando se sabe que no lo hizo. Y comienzas a enredarse en las mentiras o engañar. ¿Tú por qué le dices? Le saluda con alegría, que Dios te bendiga. Llevé a cabo el mandato del Señor. Según las palabras, yo hice todo lo que el Señor me mandó. ¿Sí está leyendo conmigo? Amén. Leamos el versículo 14. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlos al Señor, tu Dios. Ya ni siquiera al Dios de él, al Señor, tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces es confrontado con el pecado y le dice, fueron los soldados. O sea, ella no era el rey, sino que los soldados decidieron. Si ves, es confrontado y en vez de asumir la responsabilidad, ¿qué hizo? Echar la culpa a los otros. Porque así es, cuando uno es confrontado y no quiere admitir y no quiere reconocer, ¿qué hace? Echa la culpa a los otros. Entonces, ya le comienza a confrontar. Y entonces Samuel le comienza a decir, mira, Dios me habló ayer. Y Dios me dijo lo que iba a suceder contigo. Vamos al versículo 17. Bueno, desde el 16 dice, entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. Y Saúl dice, ¿qué te dijo? Preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué corriste el pecado en vez de alejarte del pecado? ¿Por qué preferiste agradar a eso, llamar a lo que es malo bueno y a lo bueno malo para satisfacer lo que tú querías?
¿Por qué a veces se refugia en que todos lo hacen? Entonces yo, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque a veces eso decimos. Es que la mayoría lo hace. Es que todos lo hacen. Bueno, y si todos lo hacen, ¿usted va a responder por todos? No. Usted va a responder por usted. Porque el día que estemos delante de Dios, no vamos en grupito, por si acaso. Vamos pasando uno a uno. Entonces ese día se le va a acabar la cosita. Es que fue por ellos. Ellos eran los que me llevaban a tomar. Ellos eran los que me inducían a esto. Ese grupo era terrible. Sí, Dios, yo te doy la razón. Okay. ¿Cuántas veces Dios te dijo que te alejaras de esas personas y no quisiste? ¿O cuántas veces Dios te dijo, deja de frecuentar esos lugares y tú no quisiste? O deja de practicar tales cosas. Y saben, a veces como cristianos hay que tener mucho cuidado de manipular la palabra. Porque algunos dicen, no, es que Dios me ama como soy. Dios sabe cómo soy, entonces me ama. Sí, claro que le ama. Y de eso no hay duda. Pero también dicen que Dios corrige al que ama. ¿Ya han leído esa parte también? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como buen padre, si no estamos haciendo las cosas bien, no la mano en trabajo y nos enseña por motivo. Siempre la palabra, mire, Dios ama al pecador. Se arrepiente y Dios lo recibe. Pero escuche esto, Dios nunca va a negociar con el pecado. Si usted le pregunta a Dios, ¿Dios me ama? Dios le ama. Pero para poder acercarnos a Él, ¿qué tiene que dejar? El pecado. Amén. Entonces, después de lo que le dice eso, el versículo 20 dice, pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. O sea, imagínense este engaño y esta mentira que dice, no, sí, yo estoy haciendo súper bien. Sí. Ay, no hay que ser exagerados. Es que los tiempos ahora son diferentes. Déjeme decirle así tan crudo. ¿Los principios de Dios han cambiado? ¿Han cambiado o no han cambiado? ¿Y entonces usted por qué negocia con los principios de Dios? Porque los tiempos son diferentes. Usted me está tratando de decir entonces que Dios no entiende los tiempos que estamos viviendo. Dios entiende. Pero ¿sabe lo que pasa cuando una sociedad no entiende los principios? Cuando manda hablar, cuando manda decir, ¿sabe lo que hace? ¿Ha escuchado de Sodoma y Gomorra? ¿Ha leído la Biblia en los tiempos de Noé? ¿Qué pasó? Reciente historia universal. ¿Escuchó del Imperio Romano? ¿Ha leído un poco? ¿Sabe lo que había? En Romanos uno usted puede leer lo que había en Roma y el desorden que había en Roma. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, todo un desorden, todo hacían lo que querían, pensaban que no había Dios. ¿Qué pasó con Roma? Ya no hay. Entonces vamos al versículo 22 y estamos terminando. Miren lo que le dice. Pero Samuel respondió:
¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas de sacrificios o que obedezcas a su voz? ¿Qué es lo que yo le pregunto? ¿Qué es lo que más le importa a Dios? ¿Y en qué sacrificio? Yo estoy los domingos ahí, yo hago esto, yo hago lo otro, yo sí estoy... Bueno, eso está bien. Pero si no hay obediencia, ¿de qué sirve? Yo he dejado esto porque así somos. Sí, yo por amor al Señor yo dejé eso de acá, me alejé de lo otro, hice esto. Bueno, está bien, ok. Y después ya no soy el mismo. Ok. ¿Pero estoy obedeciendo a lo que Dios le ha dicho ahora que haga? ¿Está obedeciendo o no está obedeciendo? Por eso le dice Samuel, ¿qué crees que es lo más importante para Dios? Obediencia. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Porque déjeme decirle algo, cuando usted no hace caso a Dios abiertamente, algo que sabe que a Dios no le agrada o no le gusta o que va en contra de su palabra, le voy a decir algo, usted es un rebelde. Sí, pero yo vengo todos los domingos a la iglesia, sí, pero es un rebelde. No lo digo yo, se la palabra. Y déjeme decirle algo. Aquí compara la palabra, y Samuel compara la rebeldía o la rebelión con la hechicería. ¿Se preguntaba por qué Dios asemeja la rebelión con la hechicería o la brujería? ¿Qué hace el brujo o el hechicero? Tomar la posesión de quién? De Dios. ¿Sí o no? Porque las personas que van a que le lean las cartas para saber qué hacen o qué decisión toman, en vez de ir a Dios, a la boca. ¿Qué posición está tomando la brujería y la hechicería? La posición de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el rebelde cuando no hace caso a lo que Dios dice? Está poniéndose en la posición de Dios. Dios no me manda, Dios no es mi Señor, yo soy el que me manda. Por eso el Señor Jesús decía, ustedes en su vida no pueden tener dos señores. O es Dios su Señor, o siguen siendo ustedes mismos su Señor. Pero dos señores no pueden. Entonces usted puede venir, usted puede hacer, usted puede todo, y no va a cambiar nada. Le voy a decir por qué. Mientras usted no le ponga a Dios donde tiene que estar, en el trono de su corazón. Amén. Amén. Ok. Entonces dice, mira lo que decía, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Hermanos, ahí llega un momento que ya no es que Dios no le había dado oportunidades a Saúl, se las dio. Y es más, Dios creyó en él. Aún sin Saúl creer en él, Dios le confió, Dios lo nombró como rey, le puso. Y de vez de aprovechar y de valorar y de honrar lo que Dios le había dado, él menospreció.
más en Él que en lo que decía Dios. Y yo le quiero decir esta mañana, es tiempo de prestar atención a lo que Dios está diciendo. Es tiempo de obedecer. Es tiempo de someterse. Decida. La obediencia a medias es desobediencia. ¿Sí me escuchan? Es que yo casi, esta manera de pensar tenemos, casi soy obediente al 100%, casi, pero no soy obediente. ¿Usted es obediente o no es obediente delante de Dios? Así de sencillo. Por eso cuando Dios habla, Dios es tan claro que ninguno de nosotros se podría perder. Porque no podríamos decir que los caminos o lo que Dios me está hablando me confunde. Dios nunca confunde. En Él no hay confusión. Los que intentamos confundir las cosas y enredar las cosas somos nosotros. Pero Él nunca. ¿Qué va a hacer? ¿Sabe? Entre todo esto que leímos, ni una sola vez Saúl se arrepiente. Ni una. Se justifica, echa la culpa a los otros, dice que esos sacrificios iban a ser para él, entonces que por eso los dejaron vivos. Después, mire, después lo que pasa, ya, Saúl como que dice, ok, mira, ya no importa, ok, ya que Dios me deseche, pero tú estás conmigo, vamos a presentarnos delante del pueblo. ¿Sabe lo que más le interesaba a Saúl? Era la opinión del pueblo, la honra de los hombres, y no buscaba la honra de Dios. Por eso el principio que el Señor Jesús nos enseña es que Dios honra a quien lo honra. ¿La honra de quién está buscando usted? ¿De los hombres? Que la gente diga, wow, eres genial, súper bien, yo quiero ser como tú de grande. Porque así es, y el ego se infla. ¿De qué sirve? Si ese camino no es de bendición, sino de maldición. Amén. Hemos hablado y hemos dicho, este año tiene que ser diferente. La única forma que este año sea diferente, hermanos, es que nosotros seamos diferentes. Y no sigamos haciendo las mismas cosas. Y no sigamos. Dios está demandando más compromiso. Y cada vez que Dios habla de compromiso y que hagamos las cosas, usted mira al otro lado, como si fuera con nosotros y no con usted. Dios habla de obediencia y le regresa a ver de al lado, como diciéndole, obedecerás. Cuando Dios le está hablando a usted. Amén. Siempre que hablamos que Dios tiene planes para nosotros, déjenme decirle, Dios tiene planes para nosotros. Si usted le pregunta a Dios, ¿Dios tienes planes para mi vida? Dios le va a decir, yo tengo planes para mi vida. Pero para llevar a cabo esos planes, tengo requisitos y tengo condiciones. Porque le voy a decir algo. Las cosas buenas y las cosas que valen la pena cuestan. Y todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno y es lo mejor.
Él no nos va a dar algo que no es valioso. Por eso Él nos enseña primero a apreciarlo, a considerarlo y darle el lugar que Él tiene. Amén. Vamos a aplaudir. ¿Cómo se ¿Sabe que yo le pido esta mañana? Mire, usted sabe, yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Usted sabe, hasta hoy, cómo andaba. Y usted me dice, casi el 90% soy obediente a estas cositas, todavía no, bueno, ese 10%, o ese 1%, o ese 2%, sigue siendo un estorbo para Dios. Entre usted y Dios, sigue siendo ese estorbo. Usted decide, como lo hizo Saúl, seguir mintiendo o seguir engañándose. Porque aquí viene un autoengaño, porque él pensaba que así había hecho la misión, lo que Dios le había mandado, pero no lo había hecho.